Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué. El programa de Carlos Tehuel. Aristóteles, 300 años antes de nuestra era, introdujo el concepto de identidad, que prácticamente influyó en Occidente hasta nuestros días. Según este filósofo, la identidad de un objeto o persona conlleva una esencia que es única e intransferible. Por ejemplo, A es igual a A y diferente a B. Esta proposición lógica ha recorrido ya más de 2000 años en nuestra cultura occidental. Significa que la identidad es igual a sí misma para este filósofo, con una esencia y propiedades únicas, inmutables en el tiempo, y a la vez se diferencia de B, que tiene otra esencia y propiedades diferentes. Recién en el siglo XIX, Nietzsche, el filósofo, comienza a criticar la idea de una identidad fija y esencial. De allí en más, otros filósofos, ya en el siglo XX, como Heidegger, Foucault, Derrida, desarrollan lo que podemos llamar como la deconstrucción de la identidad. Y estos filósofos ponen en juego la tensión permanente que hay entre identidad y la diferencia con el otro. De identidad, de diferencia y por supuesto de psicoanálisis vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, Alberto Cabral, que ya está con nosotros en el estudio mayor de Radio con Aguante. Soy Carlos Tehuel y les doy la bienvenida a Decime por qué. Carlos Tehuel te propone compartir sus búsquedas y pasiones. Decime por qué. En Radio con Aguante. Hola, buenas tardes, muy buenas tardes. Un día hermoso acá en Buenos Aires, este sábado, con sol, pero a la sombra fresquito. Bueno, y comenzamos a transitar el último programa de esta segunda temporada. Vamos a descansar, pero con el alma, el corazón lleno de felicidad de este ciclo que hemos tenido en la primera parte del año, también en la segunda. Y para concluir, un invitado realmente de lujo, de poder charlar con él, que ya nos visitó y también nos visitó en el último programa de la primera temporada. Así que ya prácticamente va a ser un ritual. Ojalá que el año que viene podamos repetirlo. Así que muy bienvenido, Alberto, y poder charlar contigo sobre tu último libro, Psicoanálisis y Diferencia, que ya lo estoy mostrando. Editorial Letra Viva. Y bueno, Alberto, antes de entrar de lleno al libro que vamos a conversar, ¿cómo te ha ido en esta presentación? ¿Cómo estás viviendo? Porque da mucha felicidad cuando un libro de un autor ya está, se comparte con los lectores, ¿no? Es así. Bueno, antes que nada, Carlos, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y un honor además estar en el último encuentro del ciclo, vamos a decirlo así, de la primera temporada. La primera temporada. Bueno, yo llamo esta segunda temporada. La primera fue el primer cuatrimestre del año. Perfecto. La segunda, esta última parte. Entonces así que el primer año. El primer año. Me parece muy bien. Ahí está. Así que muy contento de estar y muy honrado de estar para conversar de estas cosas. Sí, la verdad estoy muy contento por el momento con la acogida que está teniendo el libro. La presentación fue muy linda en el Salón Butaca lleno de APA, con mucha gente también por YouTube, por Facebook de APA.
Y no solamente gente de la ciudad de Buenos Aires, también mucha gente del interior, gente de Uruguay. Tuve el gusto de estar invitado para una actividad de homenaje a Marcelo Viñar a la semana de la presentación del libro. Ajá. Y me pidieron muchos libros. El libro está llegando también ahí desde Letra Viva. Está llegando, ya llegó a Lima, llegó un contingente de ejemplares que me pidieron también. Ajá. Así que está teniendo una linda resonancia. Estoy muy contento realmente. Mirá qué bien. Lo presentaste en la APA, que bueno, yo no pude estar, estaba de viaje, así que me perdí esa presentación que realmente fue una fiesta. Hubieron comentadores muy buenos, yo lo pude ver está grabado, está puesto en YouTube, así que escuché todos los comentarios. Y luego un brindis. Así es. Así que bueno, realmente fue una fiesta. Sí, había un clima de mucha alegría, de mucha celebración, porque además fue un sábado a la tarde y a todas las instituciones analíticas, y no solo analíticas, nos está costando volver a repoblar las sedes de nuestras instituciones después de la pandemia. Así es. Entonces fue muy lindo un sábado a la tarde ver colmado el Salón Butacas como hacía mucho tiempo que no se veía, y después el brindis en el patio de APA. Claro, que es un patio lindo, hermoso. Que es muy lindo. Y bueno, ojalá que sea un hito en el camino de volver a repoblar nuestra institución al menos, ¿no? Así es, tal cual. No lo presenté a Alberto, voy a leer un poco su currículum, a pesar que ya estuvo con nosotros, pero es importante que también lo presente. Y a los oyentes que están escuchando el programa, escuchando y viendo, pueden mandar mensajes, comentarios, que los voy a leer al aire, y si hay alguna pregunta para Alberto, seguramente va a estar encantado en contestar. Bueno, Alberto Cabral, un segundo. Es Alberto César Cabral, miembro titular en función didáctica y exdirector del Instituto Ángel Garma de APA entre los años 2013-2016. Dictó seminarios allí en el instituto desde el año 1994, una larga trayectoria como docente. Y es autor ya prácticamente de una obra, te diría, porque ya tiene muchos libros publicados. Algunos es Cuestiones en psicoanálisis, del año 2000, Lacan y el debate sobre la contratransferencia, El perdón y sus límites, que justamente fue el libro que hemos estado acá conversando con Alberto cuando vino al programa, y coautor de Tiempo, Historia y Estructura, Actualizando la clínica lacaniana, también como coautor. En fin, muchos libros y prácticamente, a ver, acá abajo me parece algo interesante, profesor invitado en la maestría de estudios de la subjetividad en la UBA, en la Facultad de Filosofía y Letra, en la maestría y doctorando de APA USAL y en la maestría de Psicología Educacional. Con esto quiero decirles que Alberto tiene amplia trayectoria como docente, como clínico en su consultorio, así que vamos a trabajar este libro, vamos a charlar. Lo muestro nuevamente, psicoanálisis y diferencia. Y yo le comentaba a Alberto que me había llamado la atención en el prefacio que él escribe, donde en el primer párrafo, ya directamente creo en la entrada, habla de que la diferencia, el concepto de diferencia es como un concepto del psicoanálisis, pero como un concepto extranjero, creo que decís, o indocumentado, que me pareció muy lindo eso. Y yo cuando lo leía, le decía a Alberto que me llamó la atención, porque pienso que Freud fue uno de los autores de principio del siglo XX, ahí está sonando mi teléfono, que no lo apagué,
a lo mejor ya hay algún mensaje. Ahora lo apago. Que fue uno de los autores del siglo XX que, nombró la palabra diferencia en un ensayo muy importante, que es la diferencia sexual anatómica, ¿no? Pero que en toda su obra ya uno lo puede leer con este concepto de diferencia. Entonces, quería preguntarte eso, Alberto, ¿cómo pensás, por qué sería para vos un concepto indocumentado? Bueno, tiene mucho que ver con la muy linda introducción que hiciste al programa, que me parece una síntesis más que adecuada, porque creo que sí, que efectivamente Freud maneja y utiliza el término diferencia, pero también es cierto que lo utiliza en una forma muy ligada al sentido convencional del término, si queremos decirlo, inclusive muy ligada a la noción aristotélica que vos mencionabas, ahí donde la noción de diferencia está muy ligada a la distancia que se puede establecer entre una identidad y otra identidad. Sí. Lo que vos traías de Nietzsche, de Foucault, Deleuze, se podría agregar muchos autores, Badiou, Nancy, el mismo Agamben, que se los llama un poco genéricamente filósofos de la diferencia en el siglo XX, en realidad recogen una tradición previa a Aristóteles, previa a Platón también, que es toda la tradición presocrática, Heráclito, Parménides, que quedó sepultada, digamos así, por todo el desarrollo potente de la enseñanza platónica, de Aristóteles, y que no es casual que uno de los pocos filósofos que Freud cita tienen que ver justamente con Heráclito, Parménides, filósofos presocráticos. Lacan, en forma más explícita, recoge el guante que dejaron planteadas las posiciones de los presocráticos en algunos de los pocos versículos que se conservan, porque no hay textos de ellos, hay como sentencias, pero que ponen el acento en lo que después fue recogido por Nietzsche, por los filósofos que vos mencionabas, y que tienen mucho que ver con lo que podríamos pensar como cuestionar y hasta horadar la noción de identidad, insistiendo en la perspectiva de que la diferencia es una categoría, un principio que se aloja en cada núcleo que provisoriamente parece asumir una dimensión identitaria, lo cual lleva la cuestión a extremarla en términos de que A no es igual a A es distinto de A, y para no hacerlo tan engorroso, pero es una fórmula que todos conocemos de Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río. Es claramente un cuestionamiento de la noción de identidad del banista y del río, porque es claro que Heráclito lo que deja picando ahí es que el banista no es igual a sí mismo, el río tampoco es igual a sí mismo, y por eso nadie se baña dos veces en el mismo río. Y es una concepción que va de la mano de lo que anima, podríamos pensar, a la práctica analítica y a lo que decanta como saber de la subjetividad a punto de partida de la práctica analítica. Porque yo lo menciono en el libro, no sé si en el prefacio, en el primer capítulo, cómo podría pensarse idéntica a sí misma una subjetividad que desde Freud sabemos que es un precipitado de identificaciones, y que a la vez está abierta a nuevas identificaciones y también a nuevas marcas traumáticas que pueden reorganizar el equilibrio precario
que hasta ese momento brindaba una supuesta consolidación identitaria al sujeto. Claro. Sí, en ese sentido, ahora me haces pensar en lo que habla Freud, das andere, ¿no? El otro. Y el otro justamente es el inconsciente. Así es. ¿No es cierto? Desconocido por el mismo sujeto. Uh-huh. Entonces ya también ahí abre este camino de la diferencia, es decir, y de que no hay una unidad, ¿no? Bueno, por eso es que me había llamado la atención de este concepto tuyo que me gustó, ¿no? Indocumentado, pero creo que Freud, bueno, pero vos después en todo el libro hablas de que justamente vas tomando de Freud. Y también quiero decir, esto no me quiero olvidar, que el libro me encantó el libro, y no es un libro fácil. Citas a los filósofos, citas la Biblia, citas religiones, hablas de arte, novelas, entonces es un libro para leerlo muy tranquilo, pero es muy profundo, así que lo recomiendo, pero muchísimo. Y bueno, ya vamos a ir entrando al libro, pero antes vamos a escuchar la primera canción del programa de un autor, el artista se llama Camilo Joaquín Villarruel, que nadie lo conoce con ese nombre, pero que es Milo J. Genial. Entonces vamos a escuchar una canción hermosa que se llama Niño. ¿Cómo estarán en la ensenada el viejo ceibal, los jazmineros y orquídeas en flor, donde cantó dulcemente el zorzal? Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Camba, y que me bese como te besé bajo la sombra del jacarandá. Niño, apóyate en mis recuerdos, intenta dormir en paz. Siento el peso en tu conciencia por el llanto de mamá. Vi que el miedo al abandono no te deja respirar. Siento el nudo de tu panza cuando te hablan de papá. Niño, haz las paces con la vida, no es de piedra el pastizal. La nostalgia de tu antes no te deja caminar. ¿Quién mató tu sonrisita de ilusión y de bondad? Sé que te querés dormir pa' no volver a despertar. Amor, no llores, veo luz en tus males, siguiéndote el corazón, bailando en un canto de zorzales. Niño, soy un hombre con tristeza, sé del peso en tu verdad. Escaparte por robar porque robas para cenar. Vi tus dedos en el barro con olor a libertad. Sé que te quieres dormir pa' no volver a despertar. Por el mundo va de pillo con alma de caramelo. Vi la vida en tus nudillos y su odio en tus hoyuelos. Le resata a unos amigos, pues no todos van al cielo, pero vos sos un grial. Amor, no llores, veo luz en tus males, siguiéndote el corazón, bailando en un canto de zorzal.
toca a ti. Sé que un día serás grande y sé que un día entenderás los consejos de tu viejo. Estoy descansando en paz. Entrevista en Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel. Bueno, acá estábamos disfrutando con Alberto la canción de Milo J, estupendo artista de 18 años de edad. Y bueno, y Argentina, nuestro país, sigue dando estos artistas y que podemos disfrutar de ellos. Qué canción hermosa, por favor. Alberto, hay un... Te lo voy a leer textual, un párrafo, porque es la primera vez que leo esto que escribís, que me llamó mucho la atención y que me encantó cómo lo pensaste. Es el párrafo del capítulo 1. A ver, capítulo 1, sí. El capítulo 1, que dice así. Si querés ubicarlo, sí, en la página 20. Sí. El párrafo dice: en esta perspectiva, la diferencia real que constituyen las posiciones de goce y de deseo del sujeto nos permite arrojar otra mirada sobre el sintagma diferencia sexual. Y ahí te preguntas, ¿sexual opera en él como un adjetivo que predica una cualidad de la diferencia? ¿O en realidad sexual es otro nombre de la diferencia? Quizás el nombre de la diferencia, si tenemos en cuenta que existen tantos posicionamientos sexuados como sujetos. Bueno, me pareció, esto nunca lo había leído así, y bueno, si querés ampliar esto, porque me parece, para mí, un hallazgo. Voy a poner esto. Bueno, te agradezco el comentario y la referencia. Sí, me parece que es una idea importante dentro del libro y tiene que ver con el hecho de poder ubicar la problemática de la diferencia en un más allá de la referencia al concepto. Deleuze tiene una referencia a la diferencia sin concepto. Nosotros en nuestros términos, los términos con los que trabajamos quienes seguimos la enseñanza de Lacan, podríamos decir diferencia más allá de la representación, diferencia más allá del significante, porque ahí donde ubicamos una referencia significante o representacional, ahí donde le ponemos un nombre a la diferencia, ya estamos armando una clase, ya estamos armando un conjunto. El de todos los blancos, el de todos los amarillos, el de los negros. El amarillo es diferente al negro, el negro es diferente al violeta, pero ahí donde constituimos la clase, un conjunto, la diferencia queda saturada de una dimensión de consolidación identitaria. Uh-huh. Por eso me parece interesante en ese punto este abordaje de la noción de diferencia sexual, porque cuando decimos diferencia sexual anatómica, por ejemplo, la forma en la que Freud lo utiliza en ese artículo que tanto nos sigue dando que hablar, que tanto nos ha enseñado, es claro que ahí la diferencia sexual anatómica en los términos en los que Freud la piensa nos conduce a la dicotomía, al binarismo hombre-mujer, inclusive fundado en la impronta fuerte de la biología. Después podemos conversar algunas cuestiones al respecto, porque la biología, la anatomía, hoy por hoy no se consideran pasibles de la lectura ingenua, unívoca, que se hizo de ella durante siglos. Uh-huh. Pero eso lo podemos conversar en todo caso después.
Lo que me interesa en este punto es que considerar lo sexual como un territorio abierto a una multiplicidad infinita de variables y de posicionamientos es lo que, por un lado, nos permite atravesar el cepo del binarismo significante, hombre-mujer. Sí. Pero no solo hombre-mujer, podríamos poner también todo el listado LGBT, que es interesante que ese listado con el que intentamos nominar la diversidad de orientaciones sexuales que han irrumpido en la cultura reclamando legitimidad, reclamando blanqueamiento, reclamando legalidad. Es interesante que termina siempre con un signo más. Sí. Y termina siempre con un signo más porque ese signo más es sintomático de la imposibilidad de alojar en una sucesión de letras, por exhaustiva que sea, esa multiplicidad heterogénea a la que hacía referencia antes de posicionamientos sexuales posibles en el humano. Y ahí es donde nos arrimamos a esta idea de lo sexual como la diferencia sexual como diferencia real, más allá de las siglas significantes con las que intentamos vanamente apresarlas, porque la experiencia, inclusive tiene una parte risueña esta experiencia, es que en el esfuerzo por legitimar una otra modalidad de posicionamiento sexual y de nombrarla, para en ese punto poder blanquearla, nunca se puede ser lo suficientemente exhaustivo. Siempre va a haber alguna minoría disidente que va a estar reclamando una nueva inscripción. Yo digo ahí que se reproduce la paradoja de Aquiles y la tortuga. Si hacemos equivalente a Aquiles el esfuerzo por ir nombrando, y la tortuga siempre puede ir un poquito más lejos y desafiar a Aquiles a nominar ese tramo, por infinitesimal que sea, que alcanzó a recorrer la tortuga mientras Aquiles hacía el recorrido previo. Bueno, me resulta divertido ubicar la paradoja de Zenón en este territorio porque me parece que nos muestra, y esto es un aspecto muy sensible de nuestra práctica clínica contemporánea, es probablemente una marca fuerte de la práctica psicoanalítica contemporánea, el hecho de intentar recoger el guante, el desafío que suponen estas presentaciones subjetivas, ligadas a lo que se han llamado, no me gusta mucho el nombre de disidencias sexuales porque mantiene la idea de cierto eje normativo, respecto del cual quienes no comparecen con él serían disidentes. Me parece que hay algo del orden de la horizontalidad que se pierde en esa aproximación. Pero me parece que es claro que un desafío fuerte para el psicoanálisis hoy por hoy tiene que ver con en qué medida tenemos la sensibilidad como para recoger y alojar los malestares de distinto tipo que atraviesan los distintos posicionamientos sexuales, de la misma manera que los malestares, las angustias, las inhibiciones, los síntomas que atraviesan a aquellos posicionamientos subjetivos que se alojan en la heteronormatividad. Se requiere, me quería decir algo. Sí, a ver, el nacimiento de una criatura está atravesado justamente por la diferencia sexual anatómica. Es decir, ahora con el tema de las ecografías, que ya el cuarto mes de embarazo ya los padres saben el sexo justamente.
y empiezan con el nombre, en fin, con fantasías en relación a si va a ser una hija o un hijo. Antes, años atrás, en el momento del nacimiento era que se enteraban, sí, pero se enteraban a través justamente de lo biológico, es decir, si tenía pito o no tenía. Uh-huh. Entonces hay un anclaje biológico, me parece. Bueno, ese es justamente un punto de debate, de interrogación, porque esa referencia biológica ha tenido históricamente, desde siglos, mucho que ver con la asignación cultural Sí. de una ubicación en ese reparto binario, Uh-huh. hombre-mujer. Sí. Bueno, hoy por hoy hay desarrollos fuertes, consistentes en la biología contemporánea. Dora Haraway es una de ellas, una bióloga muy reconocida y que seguramente se resistiría a ser encasillada exclusivamente como bióloga. Pero ella recoge, por ejemplo, una serie de observaciones actuales que ponen el acento en la presencia mucho más frecuente de lo que se considera, de lo que durante mucho tiempo se reputaban como anomalías de las presentaciones anatómicas de los genitales. Uh-huh. Con lo cual tenemos también por esa vía un acceso a que el reparto supuestamente anatómico entre el binarismo hombre-mujer supone una lectura culturalmente determinada de la anatomía, pero no la única lectura posible de la anatomía si se considera la diversidad heterogénea de presentaciones posibles de la genitalidad. Y sabemos, por otro lado, que se han cometido carnicerías atroces en los esfuerzos por reconducir aquello que anatómicamente padecía de cierta ambigüedad, Sí. digo adrede padecía, era una presentación como cualquier otra, pero a los efectos de hacer encajar a como fuera al sujeto que acababa de nacer Uh-huh. en ese binarismo de hombre o mujer. Hoy por hoy, ese ensaneamiento en lo que se refiere a normatizar por la vía de la rectificación quirúrgica, por ejemplo, presentaciones ambiguas, está seriamente cuestionado. Y hay todo un movimiento orientado a respetar, ahora me explico a qué me refiero con lo de respetar, pero vamos a retomar la canción de los Beatles, el Let It Be, a dejar ser esas ambigüedades para dejar un campo más abierto a lo que es la subjetivación particular que ese niñito puede ir haciendo de esa ambigüedad que le cupo en suerte. Claro. Te completo un poquito Sí, la idea. sí, De la sí. misma manera que respetamos cada vez más, vamos a decirlo ahora recogiendo un término de Freud, la subjetivación particular del polimorfismo sexual que habita en el trasfondo de esa realidad anatómica genital que para Freud era binaria, era hombre o mujer, pero sin embargo también habló del polimorfismo sexual, Uh-huh. lo cual es muy interesante en Freud, porque ahí apuntaba justamente a esa dimensión difícil de encuadrar en el binarismo significante hombre-mujer y que le otorga a la pulsionalidad del sujeto, de todo sujeto, una riqueza, una heterogeneidad y una tensión que nunca se resuelve. Nunca se resuelve con... por supuesto que no con el sexo
asignado en el momento del nacimiento, tampoco con el sexo autoasignado por el sujeto que se autopercibe en discordancia con aquel que se le fue asignado. Claro. Porque si no habría que pensar que aquel que decidió, porque se autopercibía mujer, constituirse como tal, habría resuelto mágicamente todas las tensiones implícitas en la psicosexualidad. Claro. Serán otras aquellas que tendrá que enfrentar. Seguramente durante un tiempo, quizá en el resto de su vida, se siente más cómodo, con menos malestar, podríamos decir, con esa identidad autoasignada. Pero no está escrito que, al igual que en un casamiento, pueda haber una ruptura de las nupcias que se habían considerado hasta que la muerte nos separe. Sí, ok. Bueno, con esto hacemos un pequeño cortecito. Guillermo, adelante, y después continuamos charlando con Alberto Cabral. Radio Un Aguante. Línea de oyentes 2080-0045. Una panacea radial entre tanta lengua suelta. Entre tanta lengua suelta. Transmisión de señales en el universo online. En el universo online. Aguante. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Aguante. Aguante. Aguantá todo lo que quieras, pero que sea con nosotros. Aguante. La realidad en el medio. Dale, suscríbete. Aguante. Radio con aguante. Piezas de realidad. Estás escuchando Decime por qué, lo más alejado de una fake news que podés encontrar en la radio. Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel. Continuamos entonces conversando, charlando, dialogando con Alberto Cabral sobre su libro Psicoanálisis y Diferencia. Pero antes de nuevamente continuar, ya hay algunos mensajes. Victoria García, Vicky, que es una colega y amiga de APA, dice: mucha suerte en el último programa del año, culminado la segunda temporada de este magnífico programa para los que amamos el psicoanálisis, para los curiosos, para los que quieren saber más de nuestra historia. Qué lindo. Felicitaciones y un abrazo para vos, para todo el equipo y los extraordinarios invitados que desfilaron por aquí. Bueno, Vicky, muchísimas gracias. El mensaje también es para Alberto, que es segunda vez que está como invitado, así que bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, te voy a decir algo, Alberto, que tiene que ver también con algo que vamos a hablar. Resulta que, como vos sabés, soy sanjuanino y en San Juan soy Coco. Soy Coco. Entonces, una amiga manda el mensaje y me dice: hola, Coco. Hermoso el programa de hoy, muy interesante el enfoque. Un saludo especial y felicitaciones por este primer año de programa. Lo he seguido desde el comienzo y puedo decir que es evidente la dedicación tanto al convocar excelentes expositores como en la cuidadosa e interesante selección de los temas. Muchos éxitos y esperando ya el Decime por qué del próximo año. Muy bien. Muy bien, Liliana, muchas gracias. Y también hay otro oyente especial para mí porque es mi hermano desde San Juan. Manda lo siguiente: felicitaciones por este primer ciclo que culmina hoy, cita obligada de los sábados a las 4 de la tarde. Con pasión y estudio hicieron que este programa sea todo un éxito. Ahora a descansar y proseguir el año entrante. Bueno, gracias, hermano. Lindo mensaje. Muy lindo. Lo firma como un seguidor apasionado. Bueno, genial. Cristina Chipolati, amiga y colega de APA. Muy bueno este programa como cierre.
la canción muy bella, felicitaciones por la creatividad y Alberto, un gran saludo. Un abrazo. Gracias, Cristina. Bueno, muy bien. Continuamos entonces. Lo que yo le decía a Alberto recién en el cortecito, que él hablaba de la cuestión de la anomalía anatómica, pero que son en porcentaje un ínfimo caso de porcentajes, ¿no? Del nacimiento con una anomalía genital. Entonces lo que yo te decía era que la presencia del pene y la no presencia ya marca ahí, como vos decís, el binarismo. Bueno, nació un machito, nació una hembrita, un varón, una mujer. Que yo no sé de qué manera esto, cómo se subvierte, porque esa persona recibe culturalmente esos mandatos, si es un hombre o si es una mujer, que después con el paso del tiempo va a poder como interpelar, ¿no es cierto?, ese mandato sobre su propia elección de género. No sé si pensás algo, ¿cómo pensás esto? No, pienso que efectivamente es así. Pero quizá a lo que creo que en buena medida nos vemos llevados, al calor de los debates, de los cambios que se van produciendo en el ámbito cultural en que nos movemos, es a alivianar esta noción de mandato, porque efectivamente ha pesado como un mandato, debe ser hombre, debe jugar con soldaditos, te debe gustar el fútbol, te debe encantar el rugby, tenés que jugar a la guerra y tú debes gustar de cocinar, debes gustar de limpiar la casa. Lo digo un poco irónicamente, ¿no es cierto? Pero me parece que hay un movimiento que es multivectorial, que surge desde distintos estratos del cuerpo social en nuestro país, pero no solamente en nuestro país, y que contribuye a morigerar el peso de mandato de esas asignaciones iniciales. Esto no es un movimiento homogéneo, se da más en algunos sectores de nuestro país, mucho menos en otros, pero la actitud de muchas parejas parentales jóvenes que hoy por hoy relativizan la distinción de rosa y celeste en toda la irradiación que rosa celeste puede tener en términos de distribución de roles, de distribución de juegos, pensándolo en términos psicoanalíticos, de circunscripción de goces legitimados, porque ahí se juega una circunscripción de goces legitimados. Los del bando azul deben gozar de pelearse a las piñas con otros. Los del bando rosa deben gozar de prepararle la comida a otros. Lo digo, por supuesto, extremando sí, pero recogiendo todas las resonancias que esto tiene, porque también recogemos en la clínica contemporánea, en algunos casos el malestar, en algunos casos la perplejidad, en otros casos la irritación y la ofuscación de padres que no saben qué hacer con subjetividades pequeñas que entran en disidencias de distinto tipo con esas asignaciones originales. Creo que hay un saludable movimiento en nuestra cultura, y los psicoanalistas me parece que deberíamos tener más participación en esa orientación, un saludable movimiento orientado a desmistificar el peso anatómico y de ley de esos mandatos, para poder reconducir en la medida de lo posible los malestares que esas asignaciones generan en infantiles sujetos, al punto en el que alguna elección pueda hacerse respecto de aquellos goces, aquellas satisfacciones pulsionales,
aquellas identidades que pueden ser reivindicadas desde una situación de mejor sintonía por cada quien, y que en ese punto no queden subsumidas al peso de lo que históricamente han sido mandatos. Sí, bueno, eso lo trabajás mucho en el capítulo de las identificaciones, donde hablas de las identificaciones estructurantes y las alienantes. Ahora, sin esas identificaciones estructurantes, también ese sujeto, si no está anclado en alguna identificación, creo que tampoco hay un agujero ahí importante, como diciendo, bueno, de algún lado me tengo que agarrar. Creo que son esas primeras identificaciones estructurantes. Bueno, durante mucho tiempo lo hemos pensado así, sí, en psicoanálisis, pero hoy por hoy tenemos una clínica de la cultura, podríamos decir. Hay muchos testimonios de sujetos que han hecho tránsitos identitarios, que han dado testimonio por escrito de esos tránsitos, y que nos ayudan a relativizar la condición estructurante que históricamente desde el psicoanálisis le hemos dado a esas identificaciones de género, porque son sujetos que han consumado tránsitos y no por eso se han psicotizado. Claro, no, perdón, una interrupción pequeña. Sin esa identificación estructurante, ese sujeto tampoco podía interpelar, es decir, porque tengo esto, puedo anhelar lo otro. Ahora, sin esa estructura, no sé llamarla primera o primitiva, tampoco el sujeto puede anhelar algo. No sé si soy claro, es decir, sí, lo que pienso, ¿no? Sin las primeras identificaciones estructurantes, creo que ningún sujeto puede pensar o sentir, bueno, yo quiero otro género. No sé si... Está claro lo que decís, sí. Digamos, hay identificaciones primeras, vamos a decirlo así, alrededor de las cuales se va consolidando lo que es la subjetividad, pero es una subjetividad abierta. Claro, exacto. Que en ese punto, esas identificaciones primeras, hoy por hoy, ahora las estoy llamando primeras, podemos ponerles otros nombres, pero yo prefiero esas denominaciones a las de estructurantes, porque otorgarle a priori a una identificación la condición de estructurante genera una suerte de, lo voy a decir en latín, noli me tangere, no me toques, porque durante mucho tiempo existía un temor muy grande a tocar esas identificaciones que a priori se consideraban estructurantes. Por eso me parece interesante poder ubicarlas como identificaciones primeras, que el curso de la vida del sujeto, el curso de un análisis también, el curso de las relaciones amorosas que ese sujeto entable, irán mostrando hasta qué punto el sujeto se siente cómodo habitando esas identificaciones primeras, o en algún momento las interpela, como vos muy bien decías. Pero creo que nominarlas no como estructurantes, sino como primeras, nos deja como analistas con las manos más libres y menos temerosos de avanzar en el cuestionamiento que el mismo paciente desea avanzar. Claro. No es el analista el que le impone el cuestionamiento de una identidad primeramente asumida al sujeto. Exactamente. Pero en este punto me parece que es bueno que podamos pensar que no habría que operar con estas identificaciones primeras que tienen que ver con asignaciones culturales de género, por ejemplo, en una forma distinta a como operamos con otras identificaciones que el sujeto lleva a análisis, y que en el curso mismo de la cura se abre la posibilidad de interpelarlas, de cuestionarlas, sea para reforzar la elección
por esas categorías que definen las identificaciones, sea para eventualmente abandonarlas, sea para eventualmente rectificarlas, reemplazarlas. Es el curso de todo análisis. Y en ese punto me parece que es interesante. Por ejemplo, un Paul Preciado. Sí. Por ahí hace 40 años nos contaban lo que iba a pasar con un tal Paul Preciado, y muchos hubiéramos dicho, este tipo se va a psicotizar. Así es. Y en absoluto se ha psicotizado, no es un caso único. Lo valioso de esos testimonios es que le dan un carácter público a situaciones que de lo contrario se despliegan más en un clima de sordina, de ocultamiento. De ocultamiento, ¿no? Inclusive vergonzante. Claro, exacto. Pero la ventaja del testimonio público es que marcan la posibilidad de, y en ese punto amplían el universo de opciones que el sujeto contemporáneo tiene en esos terrenos. Así es, perfecto. Creo que estamos para hacer el último corte. Guillermo, adelante, y seguimos charlando con Alberto Cabral. Tiempo de recomendaciones en Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel. Bueno, seguimos acá charlando con Alberto, que es apasionante lo que estamos... Cada capítulo del libro es para hacer un programa, les digo. Así que es como lo que estamos conversando, es como una introducción, le diría, a la profundidad que tiene el libro de Alberto, Psicoanálisis y Diferencia. Y yo le decía a él, antes de entrar acá al programa, que es un libro muy jugado también ideológicamente. Eso no es usual. No es usual que un psicoanalista pueda dar a conocer ideológicamente su posición, y Alberto en este libro lo hace, así que también te quiero felicitar por eso. Bien, vamos al capítulo 2, que me interesó mucho, y es el tema del Shibboleth. Y el Shibboleth, esa marca, como también habíamos conversado, que te contaba que cuando yo me vine a estudiar a Buenos Aires, y volvía en las vacaciones, entonces me decían mis amigos, pero ya hablas como un porteño. Entonces ya estaba el Shibboleth, ahí se iba marcando ya, ¿no? Porque ya no era lluvia, era lluvia. Entonces no era yo, era yo. Entonces, cuando lo leí en el libro, primero me trajo estos recuerdos y me reía solo. Y después estas marcas que pueden ser cómicas o... Son marcas que traen también marcas diferencias y diferencian situaciones que llevan a tragedias, a guerras, a matanzas. Y entonces me parece realmente interesante cómo hablas acá de lo que significa el goce de la exclusión, ¿no? ¿Querés ampliar un poquito eso? Sí. Bueno, es uno de los aspectos que me interesó desarrollar mucho en el libro, porque tiene que ver con que la cura analítica, nuestra tarea como analistas, nos da acceso privilegiado a las posiciones subjetivas muy variadas que se pueden sostener ante el encuentro con la diferencia. Hay un politólogo estadounidense, Michael Walzer, que tiene un escrito sobre la tolerancia, así se llama. Y él reconoce 5 tipos de actitudes mentales, las llama actitudes mentales, ante lo diferente, ante la diferencia. Habla de la tolerancia estoica, de la tolerancia resignada,
y en los últimos 2 grados de tolerancia, serían los más elaborados, los ubica como la curiosidad ante la diferencia y por último el entusiasmo ante la diferencia. A mí me pareció muy rico, como todo, se pueden hacer otras clasificaciones, pero me pareció rico porque estableció una gradación de posiciones subjetivas, lo que él llama actitudes mentales. Él es politólogo, nosotros lo podemos llamar posiciones subjetivas. Cómo se ubica cada uno de nosotros en el contacto, en la experiencia que tiene respecto de lo diferente. Y ahí es donde toda esta problemática engancha inevitablemente con la problemática de la posición del analista. Uh-huh. Se espera, se supone que el analista haya pulido suficientemente su posición subjetiva como para enfrentarse ante la diferencia que plantea la presentación subjetiva de cada analizante que lo consulta, más del lado de la curiosidad y hasta del entusiasmo ante la diferencia real que plantea la presentación subjetiva de cada analizante, porque es claro que su aptitud para escuchar malestares, para alojar inhibiciones, síntomas y angustias quedaría muy comprometida, muy limitada, si está ganada por cierta posición de rechazo, de animadversión frente a lo diferente. Y es claro que acá no estamos hablando de posiciones conscientes, porque desde el punto de vista manifiesto, consciente, todos somos librepensadores y tolerantes. Así es. El punto es que, por eso yo tomo también, para llevarlo a un ejemplo extremo, pero que nos sirve siempre, un libro muy interesante, Aquellos pequeños hombres grises, de uno de los... es el historiador más reconocido del Holocausto, es un autor alemán que tuvo la iniciativa de entrevistar a los sobrevivientes, que a esa altura del partido, es un libro del 2012, 2013, había 200 sobrevivientes de los 1.500 integrantes del batallón de policía de reserva 601 del ejército alemán. Qué casualidad con el mismo número, ¿eh? Exactamente. Yo pensé lo mismo cuando lo leía. Sí. Fatídico el número. Sí. Y estos tipos perpetraron el asesinato de 30.000 ciudadanos polacos de origen Otro judío, número fatídico. Tal cual, en un mes y medio. Uh-huh. Y lo impresionante del tema es que no eran cuadros firmes y formados del partido nazi. Eran gente que venían de una vida muy normal, entre comillas, muchos de ellos con participación sindical en las empresas en las que trabajaban, integrantes, exponentes de distintos oficios, empleados de oficina, y muestran a las claras en qué medida la subjetividad del hombre común, que es una expresión que tomó de Freud, puede ser tomada en ciertas circunstancias que exacerban el rechazo a la diferencia para cometer los actos más atroces. O sea, no se necesita, y este historiador inclusive lo analiza en un capítulo, sería una limitación enorme pensar que era un grupo de perversos. No, eran neuróticos, gente como uno, podríamos decir. Bueno, lo que plantea Hannah Arendt es la banalidad del mal. Exactamente. Cualquier vecino. Exactamente. Cualquier vecino, cualquier hijo de vecino, puede ser ganado por la prédica de la exacerbación, de la animadversión ante la diferencia. Por eso me parece que es interesante esta historia del Gibolet, ¿no? Porque por ahí vale la pena contar un poco de qué se trata. Sí. Freud lo toma de un pasaje bíblico que evoca la atrocidad que cometieron en la tribu de los Galaditas después de un enfrentamiento con la tribu de los efraimitas. Los efraimitas son derrotados, intentan cruzar un río para escapar de sus enemigos, pero los galaditas no son tontos, se apostan en la entrada del río y les
piden que pronuncien la palabra Shibolet. Los efraimitas no podían pronunciar la sh, entonces decían Sibolet, y ahí los degollaban porque reconocían que eran efraimitas escapando. Es interesante la anécdota. Yo en el libro muestro que en América Latina hay 2 episodios al menos calcados, parecen calcados de este episodio bíblico, uno en Uruguay, otro en Haití, donde también la particularidad en la pronunciación es utilizada para reconocer al enemigo derrotado y ultimarlo. Me parece que es interesante porque muestra los grados a los que puede llegar el goce de la exclusión ahí donde es exacerbado. Yo ubico el goce de la exclusión siguiendo un poco a Lacan, pero no solo a Lacan, son muchos los antropólogos que han mostrado que todos los grupos humanos tienden a constituirse por la vía de establecer una diferencia con el grupo aledaño, con el grupo vecino. Claro. Y el punto es que cuanto más frágil es la identidad de cada grupo, o cuanto más frágil es la identidad de cada sujeto, más requiere de la contraposición con el adversario para consolidar esa identidad precaria, para darle más consistencia a esa identidad precaria. Es por eso que subjetividades frágiles son las que son más propensas a ser captadas por lo que hoy en día llamamos discurso de odio, pero que tienen siglos de existencia en la cultura. Así es. Entonces, me parece que en ese punto siempre es interesante pensar que la posición analítica está en las antípodas de esta posición fundamentalista, intolerante. Yo trabajo bastante en uno de los capítulos una referencia muy linda de Freud, de un Freud ya maduro, avanzado, que en 1918, en un texto que es Nuevos Caminos para la Terapia Psicoanalítica, brinda un testimonio que es muy rico. Dice: yo he podido dar a lo largo de mi vida tratamiento a personas de las más diversas etnias, de las más diversas clases, de las más diversas nacionalidades, sin perturbarlas en su particularidad, permitiéndoles que consumen su propio ser. Es muy lindo eso, claro, ¿no? Muy lindo. Permitir que consumen su propio ser, porque tiene que ver también con permitir que consumen un propio ser que no esté limitado, cercenado en sus posibilidades de despliegue por el cepo identitario, ni el del analista ni aquel que traen en su mochilita cuando llegan a nuestro consultorio. Así es. Bueno, con esto, Alberto, tenemos que ir terminando, pero antes quiero leer un mensaje de nuestra amiga y colega Marga Pavón, que dice: Alberto y Carlos, qué lindo tejido de saberes, me gustó lo de la sensibilidad, agregaría empatía, le da al psicoanálisis un espesor de humanidad. Galeano decía que no solo estamos hechos de átomos o células, sino de palabras, de historias. Qué lindo. Bueno, muy lindo, Marga. Y entonces, Guillermo, vamos a la segunda canción para ir cerrando. Un poquito porque es larga, pero es tan hermosa, también de Milo J, Negra Murguera. Vamos con un cover que subí hace poco, el de un amigo. Como un corda se despierta, arruinado en un fuentón, se levanta y empieza a recordar los sucesos ya lejanos de la noche anterior. Una negra polvareda y revolcón. Sos la murga que nace en la entraña del malón, de la raza que destila este sudor, con un ojo emparchado y un cacho de corazón. Cuando se pone pura
pasa la pasión, una murguina, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos. Bueno, nos pasamos, ya Guillermo está haciendo señales que estamos fuera de la hora, pero ha sido tal el placer, el gusto de conversar con Alberto sobre su libro Psicoanálisis y Diferencia. Bueno, me resta agradecer a Radio Con Aguante, a Guillermo Guerra, a Pablo Fernández, que está también, ahí está, y Marcos Delgado. Y bueno, y muy especialmente también agradecer a Héctor Yutchak, que fue el comunicador social que me dio el empujón para realizar este sueño, que empezó como un sueño y terminó, bueno, siendo un programa radial con invitados de lujo y con muchísimas ganas de continuar el próximo año. Entonces, como decía Ángel Garma, no es de buena persona no agradecer. Así que muy agradecido por este espacio, por los invitados y bueno, deseo que terminemos un buen año y que ya por mi parte pensando en los programas del próximo ciclo. Así que será hasta marzo del 2026, terrible, ya como tremendo. 26 años ya del siglo XXI, me parece increíble. Ayer era solamente que había el terror que en el año 2000 no sé qué iba el apocalipsis y ya hemos pasado 26 años. Bueno, Guillermo, muchas gracias y será entonces hasta marzo del 2026 y buena vida para todos y todas. Hasta aquí, Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel.